gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar de nuevo aquí reunidos para buscar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Si pueden abrir su Biblia, por favor, al Salmo 37, versículo 1 al 9, y cuando lo tengan, si pueden decir amén para la lectura bíblica. El Salmo 37, versículo 1 al 9. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aleluya, gloria a Dios que nosotros somos de esos que esperamos en Jehová, esperamos, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga por su iglesia. Eso debe ser un anhelo de nosotros todos los días, ¿verdad?, para poder estar en la presencia de nuestro Señor, para poder estar en esa gloria, ¿verdad?, allá en el cielo celestial. Qué glorioso es que nosotros tenemos esa promesa, no nada más la promesa de salvación, pero la promesa de una vida eterna, de estar ahí en la morada celestial. Y por eso, hermanos, tenemos que vivir nuestra vida agradable ante el Señor, tenemos que vivir nuestra vida rectamente, tener integridad en todo tiempo. Estamos platicando ayer con el pastor, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo, pues Dios no puede ser burlado. Él ya todo lo sabe. Él ya sabe nuestro caminado. No podemos nosotros, ¿verdad?, aparentar una cosa y hacer otra. Entonces, hay que mejor vivir en la verdad. Hay que mejor caminar como se debe de hacer con nuestro Padre que está en el cielo. El que nos ha dado la vida, el fuente, ¿verdad?, de esos ríos vivos que están en nosotros. Y qué lindo es tener esa paz, ese gozo y esa esperanza en nuestro Señor todos los días de nuestras vidas. Yo le quiero pedir a la hermana Montesinos si puede orar, por favor, para iniciar el servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos delante de ti, aquí, listos, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo, paséate en este lugar. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que esa palabra que se va a hablar ahora se penetre, Señor. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Padre, que tú los traigas con bien. Te damos gracias por este día, Señor, porque nos permitiste abrir nuestros ojos. Tuvimos alimento en nuestra mesa y gas para poder venir aquí a adorarte y alabarte. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Te damos la gloria y te damos gracias por este día. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos, Dios nos bendiga. Gracias a Dios que hemos tomado este tiempo para estar aquí en el templo del Señor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo donde aquí siento mucha paz, mucho gozo, porque yo sé que el Señor está con nosotros. Amén. Yo sé que en la adoración, ¿verdad?, baja la presencia de nuestro Padre Celestial. Claro que adoramos en el carro, espero, ¿verdad?, que lo hagan, adoramos, ¿verdad?, en nuestras casas, pero cuando estamos con nuestros hermanos es algo diferente, una atmósfera que baja. Y Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Cada día es una nueva tiempo para nosotros poder estar con nuestro Hacedor, para poder entender que todas las cosas que Él ha creado para que nosotros, ¿verdad?, podemos mirar la majestad de Él, como Él tiene control sobre todas las cosas, ¿verdad? Miramos los animalitos, los pajaritos que empiezan a cantar ahí en la mañana. Esa es una alabanza que el Señor te está mandando a ti, para levantarte y acordarte que Él tiene control sobre todas las cosas en tu vida, que no importa, ¿verdad?, las dificultades, porque Él te va a sacar adelante.
porque Él va a hacer la obra en tu vida, va a hacer la obra en mi vida, y solo tenemos que confiarle a Él, y tenemos que orar y clamarle, y someternos a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si pueden abrir su Biblia, por favor, al libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 al 5. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 al 5. Está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes del libro de Jueces. Y cuando lo tengan, si pueden pararse en reverencia a la palabra, por favor. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 y 5. Recordemos, hermanos, es bien importante, ¿verdad?, escudriñar la palabra en nuestras casas para cuando estemos en el templo, rapidito podemos, ¿verdad?, buscar esos textos y encontrarlos. Y se pierden. Se pierden de la Biblia, pero no de Dios. Hermana Dora, ¿puede dar la lectura bíblica, por favor? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Tarde o temprano todos tenemos que hacer una decisión responsable entre servir al Dios de los cielos o servirle al Dios de este mundo, ¿verdad, hermanos? Es la realidad. O le servimos a Dios o le servimos al enemigo. Desafortunadamente eso es lo que es la realidad. O vamos a ir a la vida eterna o vamos a ir separados de la condenación, ¿verdad?, a la separación de nuestro Padre por todos los siglos, que nosotros, ¿verdad?, estaremos ahí en ese tormento, si es que de verdad no nos tornamos nosotros a Dios como debe de ser. Servir a Dios o vivir en desobediencia, porque si no servimos a Dios, estamos en desobediencia. Si no hacemos lo que la palabra nos manda hacer, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Dice la palabra incluso que si ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ya es contado como pecado contra nosotros. Si sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero no lo hacemos, entonces estamos pecando. Si sabemos que tenemos que perdonar, pero no perdonamos, entonces estamos pecando, y sabemos que Dios no nos va a perdonar a nosotros porque nosotros no podemos perdonar a las demás personas. Y hay muchos más ejemplos, ¿verdad?, que el Señor nos dio a nosotros, ¿verdad?, en la palabra cuando Él estaba aquí, nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno de nosotros va a tener que enfrentar ese dilema, hacer, ¿verdad?, la decisión de que si vamos a seguir al Señor o si vamos a servirle a las cosas, ¿verdad?, de nuestro enemigo, a las cosas de las tinieblas. Es así de sencillo. Dice, ¿verdad?, que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque no conoce la luz, ¿verdad?, no conoce de verdad la palabra, porque hace las cosas que el enemigo quiere que haga. Dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros queremos hacer las cosas del Espíritu, pero la carne no está puesta para hacerlo, la carne no está lista para hacerlo. Por eso es muy importante el ayuno, para que esta carne pueda ser quebrantada, porque hay un legado que cada uno de nosotros hemos dejado al enemigo y nos viene y nos ataca de esa manera, y en veces no lo reconocemos hasta que es muy tarde y ya tenemos todas esas legiones de demonios que están en nosotros y estamos haciendo las cosas y pensamos que es normal. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya ha sido cauterizada, porque no miramos al pecado como debe de ser y no reconocemos las artimañas del enemigo. Es muy importante estar viviendo una vida en el Espíritu para poder captar cuando el enemigo viene y quiere atacarnos a nosotros y quiere que nosotros fracasemos. Porque es un fracaso cuando caemos en la tentación, es un fracaso cuando caemos en el pecado. Claro, podemos ser restaurados, podemos ser perdonados por el Señor, pero también no podemos seguir en lo mismo tentando al Señor, ¿verdad? Porque un día, hermanos, vamos a estar en medio de ese pecado, en medio de ese fracaso, y quizás el Señor nos va a llamar a su presencia, quizás nos vamos a ir, ¿verdad? Y si viene por su iglesia y no estamos nosotros, ¿verdad?, como esa iglesia sin mancha y arruga, aquí nos vamos a quedar. Desafortunadamente, esa es la verdad, lo que dice la palabra, ¿verdad?
Dios nos ha dicho todo esto en su palabra, todas estas profecías, estas promesas, para que nosotros podamos entender lo que va a pasar en el futuro. Y qué lindo es eso, que ya nos ha dejado el manual. No tenemos que estar en ignorancia, según, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Ya reconocemos que tenemos que estar bien con el Señor para poder irnos con el Señor, para no quedarnos aquí durante la tribulación y todas esas cosas que van a pasar en ese tiempo. Tenemos que detectar lo que puede ser un obstáculo para el servicio a Dios. ¿Qué es lo que está parando tu vida, a ti, para que no le puedas servir al Señor como debe de ser? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que tú quizás estás mirando, lo que tú quizás estás escuchando, con quién tú estás? Tus amistades también tienen que ver mucho. Y les puedo decir personalmente que duele, ¿verdad? Tienen amistades quizás de muchos años uno y Dios se los quita. Pero hay un propósito por eso. Hay un propósito que Dios quebranta esos lazos. Es porque esa persona no está caminando con el Señor. Es porque quizás esa persona está estancando tu caminada y tu propósito. Y uno tiene que ser, en vez de decirle, Dios, ¿por qué? No, ¿por qué? Dios, gracias. Gracias porque tú quitaste eso de mi vida. Gracias porque aunque yo no lo sabía que era un estorbo para mí, ahora yo entiendo, porque yo miro las cosas espirituales y no miro las cosas como que son aquí naturales en la tierra. Por eso es verdad, la palabra dice que tenemos que ser esos seres espirituales. ¿Qué es de verdad nuestra meta? Nuestra meta no es de hacer aquí, ¿verdad?, coronas. No, esas coronas son las que vamos a estar haciendo allá en el cielo. Nuestra meta no es, ¿verdad?, de hacer riquezas aquí, dice, en la tierra. Nuestras riquezas tienen que ser allá en el cielo con su Padre Celestial. Para que lleguemos, ¿verdad?, y no nos dé esa casita, sino que nos dé esa mansión. Esa mansión que nosotros anhelamos, ¿verdad?, tener allá en la morada celestial. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo capítulo 100, versículo 2 al 3. Aquí se presenta el discurso de despedida de este insigne líder israelita, ¿verdad?, Josué, ya muy cerca, ¿verdad?, de su muerte. Todo empieza con el doble llamamiento de Abraham. Él era primero del Ur de los caldeos y después lo llamó también de luego de Padán Aram, al otro lado del río de Éufrates. Toda la parentela de Abraham adoraban dioses falsos. Eran paganos, ellos no conocían al Señor. Pero este progenitor de Israel, él aprendió a vivir como un adorador del Dios vivo y verdadero. Él tuvo fe, ¿verdad? Que por fe es que él salió de su parentela, porque Dios le dijo, vente para acá, yo te llevaré a otros lugares. Es la fe. Nosotros tenemos que movernos por fe también, hermanos, ¿verdad? Venimos de países lejos y por fe vinieron quizás nuestros padres, quizás vinimos nosotros, ¿verdad? Porque por fe que Dios iba a estar con nosotros, que nos iba a cuidar, que Él iba a suplir, ¿verdad? Que nos iba a bendecir en cierta manera. Y por fe estamos aquí nosotros todavía de pie, porque así el Señor le ha placido. Somos bendecidos para ser de bendición. Yo sé que personalmente muchos de nosotros somos extranjeros en esta tierra, pero nosotros ayudamos a nuestras familias lo más que podemos. Porque sabemos que la situación, ¿verdad?, no está tan bien como aquí, pero sabemos que el Señor nos va a suplir. Y Dios dice, ¿verdad?, la palabra que Él el ardor alegre. La verdad, hermanos, cuando nosotros podemos ayudar a otras naciones, a otros lugares, a otros ministerios, es una alegría, porque sabemos que esa siembra es para el Señor. Porque sabemos que eso va a tocar el corazón de alguien que quizás no conocía quién era Cristo y ahora va a poder caminar en la luz en vez de andar en las tinieblas. Al lugar del altar que antes había hecho ahí, y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Génesis capítulo 13, versículo 14. También le describe Dios al pueblo por medio de Josué, como él bendijo a Abraham dándole a Isaac y después dándole las 12 tribus de Israel. Así fue como entraron a Egipto, donde el pueblo se multiplicó hasta ser una nación de hasta más de 3 millones de personas. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos fue ellos multiplicados en esa tierra? Y todo era el plan de Dios, porque nada pasa si no es el plan de Dios, ¿verdad? Dios hace las cosas, nosotros lo reconocemos y nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. ¿Por qué peleamos nosotros contra la voluntad de Dios? ¿Por qué queremos hacer nuestras propias decisiones? ¿Por qué queremos hacer nuestras propias cosas? Si al final nos va a ir mal, ¿cierto o falso? Hemos estado todos ahí,
Todos hemos pecado, todos hemos fallado, ¿verdad? Hemos hecho decisiones que en el momento quizás eran buenas decisiones, según nuestra sabiduría, según nuestra voluntad. Pero en realidad no lo fueron así. Y hemos sufrido, ¿verdad, hermanos? Hemos sufrido por esas decisiones incorrectas. Pero sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a dar sabiduría para no hacer el mismo error de vuelta. Que eso es lo más mejor, hermanos, que no cometemos el mismo error de vuelta en nuestras vidas. Importancia singular fue la liberación de los israelitas de la esclavitud y de la servidumbre a la cual ellos fueron sometidos hasta el proceso del éxodo. Ahí estaban bajo el faraón. Ellos hacían lo que querían con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo idólatra. Era un pueblo que de verdad no reconocía a Dios en sus caminos. Y por eso, hermanos, también nosotros como pueblo a veces caemos porque tenemos ídolos. Hay cosas que nosotros ponemos ante de Dios, hay cosas que nos roban el tiempo que es para Dios, ¿verdad? Y decimos, más tarde lo voy a hacer. Cuando tenga tiempo voy a orar, cuando yo pueda voy a leer la palabra, cuando yo tenga el anhelo, cuando yo tenga el ánimo de hacerlo. Ese ánimo nunca va a venir, hermanos, porque la carne no quiere someterse a las cosas espirituales. Por eso es una lucha todos los días, para todos, incluso para los ministros, los pastores. El que diga que no, es mentiroso, mentirosa, porque esta carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Pero tenemos que someterlas a las cosas espirituales para que podamos fluir, para que sea la palabra de Dios que sea predicada, para que Dios sea haciendo la obra. ¿Cómo esas personas van a ser rescatadas? ¿Cómo esos matrimonios van a ser restaurados? ¿Cómo esas sanidades van a venir aquí a la tierra si nosotros nomás andamos en la carne? Si nosotros de verdad no entregamos nuestras vidas espirituales a Dios, si no dejamos que Dios obre a través de nosotros. Debemos de ser el clase de pueblo que le dice Dios, sin tu presencia yo no puedo vivir. Yo no quiero estar sin ti, mejor llévame a tu presencia. La verdad, hermanos, el anhelo de nosotros es de que cada uno de nosotros seamos utilizados para el reino de los cielos. Cada persona tiene un don, el don de cada persona es precioso porque ese es el don, el talento que Dios le ha dado a esa persona. Nadie puede imitar los dones, ¿verdad? ¿Saben eso? Nadie puede imitar, yo no puedo imitar el don de otra persona puede imitar el don mío, porque así le ha placido el Señor, porque somos el cuerpo de Cristo y cada persona tiene una función diferente ante la presencia y los ojos de nuestro Señor celestial. Es un mensaje pletórico de recuerdos y de testimonios del poder y del amor que Dios tuvo para su pueblo. Vamos a tener un recorrido, no va a ser algo, ¿verdad?, tan extenso, pero unos puntos que vamos a ver qué pasó en el pueblo de Israel, desde el tiempo, ¿verdad?, que él llamó a Abraham hasta el tiempo donde estaban ahí con Josué, que él iba a partir, según él, con el Señor. Sobresale aquí el tema del servicio para el cual Dios había llamado a Abraham y a su descendencia. ¿Saben qué eso es, hermano? Hemos sido llamados a ser siervos. Hemos sido llamados a ser esclavos para Cristo. ¿Por qué? Porque nos cumplió con esa preciosa sangre de su Hijo. Porque ese sacrificio fue hecho por cada uno de nosotros, para que no estuviéramos bajo la condenación de Satanás, del diablo, de esos enemigos celestiales, no, de enemigos aquí, espirituales que están aquí en la tierra. Tenemos esos enemigos y cada día nos quieren estar ahí atacando, hablando de las cosas que han pasado antes, pero no, Dios ya nos ha mandado nosotros a llamar a ser sus servidores. ¿A qué lo dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato para cada uno de nosotros. Y como dice el pastor, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo, pues nosotros estamos fracasando, ¿verdad? Es la realidad, porque es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, versículo 26. Qué precioso, ¿verdad? Mi Padre le honrará. ¿Cómo lo va a honrar? Va a fluir a través de tu vida. Va a hacer la obra. Va a dar esas profecías. Va a dar esas sanidades. Va a dar esa paz. Va a dar ese gozo, ese don de fe. Wow, qué precioso, ¿verdad? Si tuviéramos una fe nosotros incansable, que dijéramos, no, hecho está. ¿Cómo decía la pastora? Hecho está, hecho está, hecho está, ¿verdad? Ella tenía un don de fe, y así como lo decía, porque el Espíritu Santo era el que estaba fluyendo, así se hacía, gloria a Dios. Podemos ver que todo es posible si nosotros ponemos nuestras vidas disponibles a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 1 del capítulo 24,
Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Al otro lado del río, dice la palabra. Esto no se refiere al Jordán, sino al río Éufrates. Lo traje por toda la tierra de Canaán, dice la palabra. Se está hablando, ¿verdad?, aquí de la llegada de Abraham con su familia y también con su sobrino Lot. Aumenta su descendencia, dice la palabra. La población de Israel aumentó, ya dijimos, la verdad, casi 3 millones en Egipto. Esta convocación de despedida en presencia, dice la palabra, de todos los hijos de Israel en Siquem fue uno de los grandes momentos del pueblo bajo el liderazgo de Josué. La avanzada edad de Josué lo hacía pensar que su carrera allá en la tierra ya iba a terminar. ¿Se imaginan, hermanos? Este hombre había sido dedicado a servirle al Señor desde siempre. Él era, ¿verdad?, el que andaba con Moisés. Él miró tantas cosas, ¿verdad?, bajo él. Él miró como Dios hacía las cosas y ya iba a terminar su tiempo aquí en la tierra. Entonces él sabía que había una cosa más que él tenía que hacer. Él tenía que convocar al pueblo para decirles, para acordarles la grandeza, la majestad, los milagros, las señales, los testimonios de lo que Dios había hecho, para que ellos no se olvidaran que habían sido llamados para servirle al Señor, que tenían que reconocer lo que el Señor había hecho para su pueblo. Eso es tan lindo. Pero no tenemos que esperar que este líder se vaya de la tierra. No tenemos que esperar hasta que ese ministro no esté con nosotros. Tenemos que entender desde ahora que nuestro propósito es servirle al Señor. No, no es el pastor, la pastora, el líder, el ministro, no, al Señor. ¿Por qué? Tú te sometes al líder que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo a Él, porque tú sabes que estás honrándolo a Él con tu vida, que estás, ¿verdad?, en la presencia de Él, que estás haciendo la obra por cual tú has sido creado o creada. Eso es lo más importante, lo fundamental. Sí, los dones son bonitos, los milagros, cómo impactan, ¿verdad? Pero en realidad la palabra es lo más importante, nuestra base, nuestra roca sobre nuestras vidas, hermanos. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, dijo Josué. Hizo una convocación, ¿verdad?, nacional, para que todos los tribus se reunieran ahí, donde pronunció uno de los discursos más significativos de despedida de la Biblia. Este sermón estaba impregnado con historia, con reflexión, con exhortación, con testimonios, con juicio, con promesa y con compromiso. El compromiso que el pueblo tenía con el Señor. Empieza con un apretado resumen de la historia de Abraham, el progenitor de Israel. Este pertenecía a una tribu árabe, nómada. No tenían, ¿verdad?, ellos casa, ellos andaban por todos lugares, pero ellos residían en los afueras de las murallas de la ciudad de Ur. Por eso es que dice que son los caldeos de Ur, ¿verdad?, de donde viene él. Él fue la persona a quien Dios escogió en esta familia. El nombre Abraham significa Dios es exaltado, pero Jehová se lo cambió a Abraham, que es padre de las multitudes. Ya tenía él desde que nació un llamado, un propósito, ¿verdad? El nombre que tenía, exaltar al Padre, después cambiado, ¿verdad?, para ser ese padre de las multitudes. Pero Dios tomó al padre Abraham del otro lado del río y lo trajo por toda la tierra de Canaán. Esto nos hace recordar, ¿verdad?, cuando el patriarca, él estaba de peregrino, andaba por toda la tierra de Canaán, con su esposa hermosa Sara, dice la palabra, y también con su sobrino Lot, ambicioso, ¿verdad?, dice la palabra también. Él tuvo muchos criados, tuvo riqueza, se separó, ¿verdad?, su sobrino de él, después tuvo que ir al rescate por su sobrino, ¿se acuerdan, verdad? También él tuvo el encuentro con Melquisedec, ¿se acuerdan, verdad?, que era el sacerdote cuando él le dio la ofrenda en ese tiempo. Y también le nació Ismael, que no era hijo, ¿verdad?, legítimo, pero nació. Intercedió por Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó esa ciudad, ¿verdad?, porque así era el plan de Dios. Y después nació Isaac. Ya sabemos que Isaac, pues, fue el cumplimiento, fue un milagro, ¿verdad?, porque Sara era estéril y ya tenía ella 90 años, pero concibieron. ¿Por qué? Porque era un cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Y cuando Dios nos da una promesa en la palabra, no hay nadie que pueda parar esa promesa. Cuando Dios nos habla, nos da una profecía, hermanos, es en realidad
que el Señor es impresionante. Se lo digo personalmente, porque a mí me profetizaron que iba a ser pastora y yo ni en cuenta qué es lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y qué iba a hacer. Pero Dios ya sabía, Dios conoce el corazón, Dios ya sabe dónde está tu corazón, ¿verdad? Dice, de ahí emana la vida, de ahí es donde van todos los deseos, los buenos o los malos. Dios sabe lo que nosotros queremos hacer para el reino, ¿verdad? Que nosotros de verdad queremos impartir nuestra vida para Dios. Qué lindo es eso, que nosotros dispongamos esta vida para hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Dice versículo 4, a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Los dos hijos de Isaac fueron muy distintos entre sí, porque Esaú se interesó más en las cosas del mundo, en los placeres de la carne y en la posición de la tierra. Dios le dio, dice la palabra, el monte de Seir para que lo poseyese. Ese monte vino a ser la tierra de Edom. ¿Se acuerdan, verdad, de ellos, verdad? Un país que era hostil siempre, ¿verdad?, a los israelitas. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, dice la palabra. De las peleas entre Esaú y Jacob, él huyó a Padán Aram y estuvo ahí por 21 años. ¿Y después qué pasó? Él salió corriendo, ¿verdad?, también de ahí, porque el suegro, ¿verdad?, que él tenía por Labán, y se vino con sus 12 hijos, que significan, ¿verdad?, simbolizan las 12 tribus. Y él se estableció de nuevo en la tierra de Canaán, después de hacer las paces pues con su hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que hasta él le mandó una ofrenda adelantada, ¿verdad? Perdóname por lo que había pasado, ¿por qué? Porque él había robado la primogenitura. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En la palabra. Él había obrado incorrectamente y tenía miedo de que pues lo iba a matar a su hermano él. Mientras los hijos de Jacob pastoreaban las ovejas, decidieron vender a José, ¿verdad? Porque según era el que más, ¿verdad?, amaba, el preferido del padre, ¿verdad?, de Jacob. Él fue esclavo y prisionero, pero Dios, en Egipto, pero Dios lo ayudó, ¿para qué? Para supersaltar y llegar a ser un administrador del poderoso reino de Egipto. Ya Dios tenía un plan, ¿verdad? Él fue vendido, según los hermanos pensaron que le estaban haciendo mal, pero en realidad lo estaban impulsando a su propósito. Así es en veces, ¿verdad? Nos critican de cierta cosa, nos critican porque esto acá, pero ese crítica, ¿creen que esas oraciones van a ir a la presencia de Dios? ¿O esas palabras van a ir a la presencia de Dios? No, se van a quedar estancadas. Y las personas mismas están acarreando juicios sobre ellos mismos, porque eso no le agrada a Dios. La murmuración no viene de parte de Dios, el chisme no viene de parte de Dios. Eso es una abominación para Jehová. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, siempre, si miramos que alguien está cayendo o algo quizás que nosotros pensamos que está incorrecto, llévanos a tu Dios de la gracia. Padre, enséñame, ¿seré yo que estoy equivocada? ¿Verdad? ¿Será que esta persona está obrando bien y yo no pienso así, pero tú me puedes revelar la palabra? Porque es lo que necesitamos hacer, doblar rodillas para el que el Señor es el que se ha exaltado en todo tiempo. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27, versículo 14. En ese tiempo hubo una gran, ¿verdad?, hambre en Palestina, la hambruna. Entonces, ¿qué pasó? Lo obligó a Jacob y a su familia para que ellos se refugiaran en Egipto, ¿verdad? Sin embargo, los planes del Señor era usar esa nación como una incubadora para proveer el mejor ambiente en el cual se multiplicaría la descendencia de Abraham. Era parte del plan de Dios que ellos fueran ahí para Egipto, para que se hicieran numerosos. Le dijo a Abraham, ¿verdad?, va a ser el padre de multitudes. Ya Dios tenía todo puesto. Y después de 400 años de residir en Egipto, los israelitas eran más de 2 millones. No obstante, Dios también, ¿verdad?, permitió que los faraones los oprimieran con crueldad a Israel. ¿Por qué? Porque eran idólatras, porque no reconocían a Dios en su vida. Pero también lo hizo para que ellos tuvieran un deseo, ¿verdad?, de ser liberados y que esa esclavitud fuera quebrantada para servirle al Señor. Regresamos a lo mismo. Él dejó que el faraón fuera como fue, para que ellos dijeran, ya,
ya no más, ¿verdad, hermanos? En vez estamos en una situación, decimos, Dios, ya no puedo yo lidiar con esto, ya no puedo con este estrés, ya no puedo con este problema, yo lo tengo en tus manos, haz lo que tú necesitas hacer, porque yo en mi humanidad, yo no puedo hacer nada. Pero sé que tú puedes llevar mis cargas. Sé que tengo un abogado, Jesucristo, que está ahí en el cielo, y Él va a llevar mi petición ante el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Si no, ¿qué vamos a hacer? Perder la paz, perder el gozo, perder el sueño, ¿verdad? Porque cuando estamos atribulados ni podemos dormir. Hasta que el cansancio nos gana, de verdad nosotros podemos descansar un poco. Pero tenemos que aprender a llevar esas peticiones ante el Señor y dejarlas ahí. Claro que en nuestra humanidad no es fácil hacerlo, pero es lo correcto porque el Señor es el único que puede obrar. A favor de nosotros será. Si la puerta se abre, es a favor de nosotros. Si la puerta se queda cerrada, es a favor de nosotros. Tenemos que entender eso porque en vez de nosotros queremos que algo se haga, porque así es nuestro capricho, porque pensamos que es lo mejor. Pero el Señor está mirando más allá de lo que nosotros podemos mirar. Y nos está evitando dolores y problemas. Y está evitando que nosotros, ¿verdad? Quizás caigamos en la trampa del enemigo. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Herí a Egipto, dice la palabra. El verbo hebreo es traducido como plague, haciendo alusión, ¿verdad?, a las 10 plagas y el evento del Mar Rojo. Él puso oscuridad, dice la palabra. Atribuyen las obras a Jehová. Se recuerdan los sufrimientos de los israelitas cuando tenían ellos, ¿verdad?, que fabricar esos ladrillos y hacer todas las tareas odiosas del faraón y de esos crueles capataces. Y por eso fue que causó la ira de Moisés, porque él miró, ¿verdad?, cómo estaban maltratando a uno de sus hermanos. Entonces él mató al Egipto. ¿Y qué pasó? Él huyó, se fue a Madián. Y él estaba ahí por 40 años. 40 años. ¡Wow! Es mucho tiempo, ¿verdad? Pero él estaba aprendiendo cómo ser el pastor, porque ese iba a ser su llamado. Él iba a tener que pastorear todo ese pueblo. Él iba a tener que, ¿verdad?, hacer el instrumento para sacarlos de ahí. Y después en el desierto, ¿verdad?, estar ahí pendientes de ellos. Hemos platicado, ¿verdad?, en la clase, cómo él estaba desde que amanecía el día hasta que se ponía el sol ahí con los problemas del pueblo, ¿verdad? Porque él tenía ese corazón de pastor. Él tenía ese corazón de cuidar las ovejas y ese es el corazón que nosotros todos necesitamos. Porque van a venir personas que van a venir a los pies de Cristo por a través quizás de nuestro testimonio, de las palabras que les hemos dicho, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener ese amor por ellos, tenemos que seguir, ¿verdad?, alentándolos, dándoles, ¿verdad?, ese gozo, esa palabra, ¿verdad?, que va a hacer la diferencia en sus vidas. La opresión aumentó en Egipto, por lo que Dios envió a Moisés y a Aarón, y después de las 10 terribles y devastadoras plagas, los libró de la mano de Faraón. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Éxodo capítulo 13, versículo 3. Tal como Jehová se lo había, ¿verdad?, dicho, declarado a Moisés, él sacó a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Para qué? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Cuando el Señor salva, sana, libera o llena a una persona del Espíritu Santo, es para que esa persona se consagre a Él. Es para que esa persona le sirva a Él. Es muy diferente vivir una vida en Cristo que una vida en el mundo. En el mundo vas a regresar con muchas heridas. Si tú te sales del camino de Dios, vas a regresar con muchas heridas. Porque ¿saben algo, hermanos? Estar bajo la cobertura de Dios es algo especial. Es un privilegio. No es algo tan fácil que nosotros tenemos de tomar a la ligera. Estar en una casa cristiana es muy lindo, muy bonito. No digo que no hay problemas, no digo que no hay, ¿verdad?, cosas que quizás no están perfectas, pero es muy diferente la atmósfera, porque ahí no hay vicios, ahí no hay, ¿verdad?, cosas que no deben de haber, cosas que no son agradables a Dios.
Tenemos que siempre mantener esa atmósfera limpia para que el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo siempre esté obrando en nuestros lugares, hermanos. Esto debe inspirarnos y darnos una idea de lo importante de nuestras posibilidades en el servicio de Dios. Nadie es menos en los ojos de Dios. Nadie. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad para servirle al Señor. Cada quien es diferente capacidad. Unos somos muy apasionados por la oración, unos por la adoración, unos por el evangelismo, unos por predicar la palabra, unos que son maestros, unos, ¿verdad?, de la fe que tenemos, uno de que, de verdad, le decimos a la gente, sabes, esto tú todo se puede, Dios te fortalece, Dios te sale adelante, ¿verdad? Dios te va a sacar de esta, te ha sacado de muchas, mira cómo me ha librado a mí. Hay personas que le encantan dar el testimonio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque esta es la palabra que si no lo hacemos nosotros, hasta las rocas van a hablar por nosotros. Jesús sacó a los pescadores de Galilea de su rutina, pero inmediatamente que les dijo, le advirtió que a partir de ese momento ellos iban a ser pescadores de hombres. Es verdad. ¿Qué pasó? Los sacó de las tinieblas y empezaron ellos a servirle al Señor. Cuando él sanó a la suegra de Pedro, al instante que hizo, se levantó y le sirvió. En el momento, en gratitud, ella se levantó a servirle al Señor para demostrarle el amor que le tenía. El Señor requiere que le sirvamos, no para pagarle por lo que le ha hecho, porque no podemos pagarle por obras, no es por obras que somos salvos, pero ¿para qué? Para que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, que estamos demostrando el amor a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué vamos a toda la gracia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué oramos? Todo porque estamos agradecidos que el Señor hizo una obra nueva a nosotros, que fuimos nosotros transformados en nuestro interior y que fue Dios que nos dio ese nacimiento nuevo a través de esa sangre purificadora de Jesucristo, a través de la palabra en la Biblia y a través del Espíritu Santo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice versículo 8 del capítulo 24. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y lo destruí delante de vosotros. Al otro lado del Jordán, se refiere aquí a la Transjordania, al oriente del río, donde ya se habían establecido las 2 tribus y medio, ¿se acuerdan, verdad? Que ya habían tenido ellos esa parte antes de que los demás habían entrado a la tierra de Canaán. Estuvisteis muchos días en el desierto. Esa terrible experiencia vino como resultado, ¿saben qué, hermanos? De la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Y ellos qué? Ellos dudaban, desconfiaban de las promesas de Dios y la facilidad con que ellos se dejaron engañar por esos espías malos. ¿Se acuerdan? Se fueron mandados, nomás Caleb y Josué regresaron, dijeron, sí podemos, Dios nos ayuda, Dios, ¿verdad?, va a ser el que nos da la victoria. Los otros dijeron, no, son gigantes, no podemos, aquí nos quedamos. Y así fue, se quedaron por su incredulidad, se quedaron porque no creen que de verdad Dios los iba a liberar de todas las cosas. Pero a este punto, acordémonos, ya han pasado varias cosas. Dios abrió el mar Rojo, Dios había abierto el Jordán, Dios les había dado de comer en el desierto, Dios los había cuidado, ellos pedían y Dios se lo manifestaba en su misericordia y en su piedad. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divague de corazón y no han conocido mis caminos. Salmo 95, versículo 10. Después de los 40 años, cuando toda esa generación que estaba en rebelión se murió, entonces ya se había levantado una nueva generación. Llegó el momento para poder entrar a la tierra de Canaán. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan preciosa ellos, ¿verdad? Se perdieron. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar a esa tierra prometida. No pudieron entrar donde el Señor ya tenía preparado algo especial para cada uno de ellos. Dios los libró de la mano destructora de Balac y de la boca maldiciente de Balaam. ¿Se acuerda, verdad?
Balac quería que fueran destruidos y hasta contrató a Balaam, le pagó y que dijo Balaam, no puedo decir lo que el Señor me dice, ¿verdad? Pero él iba listo por el dinero de hacer eso, pero Dios los cuidó de eso y de muchas más cosas. Dice el versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Se señala una secuencia de los hechos que tuvieron lugar desde la orilla del Jordán hasta el lugar donde ellos estaban en este momento. Dice, pasasteis el Jordán. Ese glorioso evento habría de servirles a ellos de testimonio del inolvidable poder de Dios, ¿verdad? Como él lo había hecho también con el Mar Rojo. Dice, visteis a Jericó. Aquí no se habla directamente de la destrucción de los famosos muros, pero nosotros sabemos la historia bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le indicó? Cómo ellos fueron obedientes y cómo cayeron esos muros de Jericó. Los tábanos, dice la palabra, presentan bastantes dificultades. Nosotros pasamos por bastantes dificultades, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aquí, este lugar, esta tierra, está impregnado con cosas de las tinieblas. Salgamos de aquí y ya miramos que la atmósfera cambia, ¿verdad, hermanos? Hay algo muy diferente, en veces hasta en nuestro propio vecindario, vamos afuera de las casas y hay algo en el aire que espiritualmente nosotros podemos notar, que es algo que es en contra de las cosas celestiales. Pero Dios es el que está con nosotros y Él pelea la batalla y dice en su palabra que somos más que vencedores. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Deuteronomio capítulo 7, versículo 20. La tierra era un regalo de parte de Dios. Ellos no habían trabajado, no habían cultivado, ni la habían construido. Todo lo que ellos disfrutaban era solo por la gracia de Dios. El cultivo es bien difícil, ¿verdad, hermanos? Yo estoy aprendiendo eso, que cultivar no es tan fácil, la verdad. Es mucho trabajo, ¿verdad? Y todo eso. Pero gracias a Dios que Él les dio esa oportunidad. Él los dejó, ¿verdad? Disfrutar, porque ese era el plan de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. En esta parte del discurso Josué se refiere a los tres estilos de cultos paganos en los cuales los antecesores de los israelitas habían fallado. Primero, dice, los dioses del otro lado del río, la idolatría de Mesopotamia, o verdad también del Ur, de donde venía el antepasado, ¿verdad? Donde Dios había sacado y llamado originalmente a Abraham. También habla de la idolatría que se practicaba en Egipto. Ellos se mezclaron, ellos, ¿verdad? No siguieron a Dios, hicieron, ¿verdad? Las cosas paganas y en la cual ellos se habían corrompido los hebreos, y por cuál fue la razón que Dios los castigó. ¿Con qué? Con la esclavitud y la opresión del faraón. Cuando nosotros no queremos tornarnos a Dios, siempre va a haber un juicio sobre el pueblo. Cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, va a haber un juicio sobre nosotros. Porque si no vienes con lazos de amor, como decía la pastora, vas a venir cuando te apriete el zapato. Vas a venir cuando ya las cosas estén al borde, así como, ¿verdad? Hablamos de la mujer, ¿verdad? Que estaba en adulterio, estaba al borde de la muerte por las cosas que ella había decidido hacer con su vida. Es mejor venir al Señor cuando Él primero empieza a hablarnos a nosotros, a través de la palabra, a través de una prédica, a través de la oración, a través de un ministro, como sea, pero Dios siempre está hablándonos a nosotros a regresar a ese lugar santísimo, a regresar a ese aposento para estar en comunión con Él para siempre. También dice la palabra que la idolatría de los Canaán, ahí también ya se habían mezclado. Ellos, ¿verdad? Dice, en cuya tierra habitáis, dice la palabra, ya habían mezclado ellos también con todas esas cosas de los paganos. Esto indica que los israelitas eran muy susceptibles de caer en idolatría. Pero seamos sinceros, nosotros también somos muy susceptibles de caer en idolatría, ¿verdad? Si no es el TV, si no es el Facebook, si no es el Instagram, si no es la computadora, si no es una persona,
¿verdad? Si no son nuestros hijos, en veces X cosa, nosotros podemos caer. Cuando quitamos a Dios de ese primer lugar, entonces cualquier cosa que es más importante que Dios, eso es nuestro ídolo en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de cuando nosotros estemos cayendo en la idolatría. Porque es bien difícil después darle ese lugar al Señor donde Él debe de estar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Cuando los israelitas, ¿verdad?, lo oyeron, ellos juraron servir a Jehová por 3 razones principales. La palabra dice, porque Jehová nuestro Dios nos sacó de Egipto. Este reconocimiento era muy alentador para aquel gran líder, para Josué, cuya mayor gloria sería que su pueblo de Dios se sometiera a Dios como tenía que hacer, así como él lo había hecho toda su vida. Toda su vida él sirvió al Señor, toda su vida él estuvo sometido a la palabra. Y qué precioso es eso, por eso es que él fue exaltado. Por eso es que él fue utilizado por reino de los cielos, porque él hacía lo que Dios le mandaba hacer, no cuestionaba. Fue allá, miró la Canaán como estaba y regresó y dijo, Dios nos puede ayudar. Moisés lo escogió, ¿verdad? Pues Dios fue el que lo puso, pero Moisés, ¿verdad?, lo hizo como su líder que estaba a la par de él. Y ya estaba aprendiendo todas las cosas de cómo él iba a ser también, ¿verdad?, ese líder para sacar adelante a el pueblo, porque él le servía al Señor. Dijeron, ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Ellos estaban recordando los milagros, fijando la fe en las obras y el poder de Dios. Y ellos eran agradecidos por el cuidado y el amor que les había brindado. Yo estoy agradecida con el Señor por el amor y el cuidado que me ha brindado. De lejos he venido y hasta aquí Dios no me ha soltado de la mano. No me ha pasado nada que no tenía que pasarme porque el Señor me ha cuidado. En este corazón puedo decir que siempre ha habido un anhelo para el Señor. Siempre me han encantado las cosas de nuestro Padre Celestial. Siempre he querido conocerlo más. Siempre he querido, ¿verdad?, servirlo más. Pero yo también tuve que pasar por mis desiertos, hermanos, donde yo tuve que entender que con el Señor todo se puede y sin el Señor nada se puede hacer. Ellos también dijeron, arrojó a todos los pueblos. Él es nuestro Dios. El servicio a Dios debe de estar basado en lo que Él ha hecho. En lo que Él ha hecho, porque nosotros no hacemos nada. El Señor es el que hace las cosas, es la voluntad de Él que se hace. No para pagarle su amor, sino para demostrar que estamos conscientes de Él. Así de sencillo. No podemos pagarle al Señor lo que hace con nosotros o por nosotros, lo que, ¿verdad? Pero podemos decir, Señor, yo sé, yo estoy agradecida que tú has hecho esto en mi vida. Yo entiendo que tú me amas, que me has cuidado desde cuando yo, ¿verdad?, he tenido conciencia. Y yo sé que tú seguirás cuidándome a mí y a mi casa. Yo sé que tú seguirás, ¿verdad?, peleando la batalla por mí para que mi alma no se pierda. Es tan precioso saber que hay un guerrero en el cielo que por nosotros está peleando. Dice, si podemos ir por favor al libro de primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, en ambientes muy distintos entre sí y separados por cerca de 14 siglos, los casos de los israelitas en el tiempo de Josué y los cristianos de Tesalónica del tiempo de Pablo son muy similares. El factor que los identifica en el insistente llamado al servicio a Dios, basado en su fe y amor hacia Él. Ellos tenían una fe renovada. Este era un pueblo que antes eran paganos, pero cuando ellos recibieron el Evangelio,
ellos empezaron a servirle al Señor. Ellos, ¿verdad?, instantáneamente empezaron ellos a hacer nuevas criaturas y a hacer cosas diferentes. En toda la nación de Macedonia el testimonio de los cristianos seguía avanzando. Ellos decían, ¿cómo estas personas que antes tenían estos ídolos paganos, ahora sirven al Señor? Ahora el Evangelio los ha convertido. Así debe de ser, ¿verdad, hermanos? Que las personas que nos conocían antes deben de ver una diferencia marcada en nuestras vidas. Deben de mirar que no andamos haciendo las cosas del mundo, que nuestra mente ha sido renovada, que los pensamientos de Dios han sido implantados y que nosotros, ¿verdad?, estamos ahora haciendo la obra del Señor. Que ahora nosotros somos tan diferentes que antes, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que no somos profetas en nuestra propia tierra. Porque nuestros familiares, nuestras amistades, las personas con quien trabajamos, nos conocían como éramos antes y ahora venimos y les predicamos la palabra, le decimos, ¿verdad?, la obra que Dios ha hecho y no lo creen. Porque ellos todavía piensan en el viejo hombre, la vieja mujer. No piensan que ahora, ¿verdad?, nuestra mentalidad es diferente, que nosotros hemos sido, ¿verdad?, restaurados a como íbamos a ser en el diseño original de Dios, antes que el pecado entrara a través de la serpiente. ¿Cómo era la relación que tenían ellos con Dios? ¿Verdad? Adán y Eva. Él venía, hablaba con ellos cara a cara, ¿verdad? Tenían algo tan precioso. Y eso es el diseño que Dios quiere. No es la alabanza que dice, quiero verte cara a cara. Claro que no podemos, ¿verdad?, espiritualmente, pero podemos sentir la presencia del Señor. Podemos saber que Él está ahí con nosotros y de verdad está ministrándonos a nosotros en ese momento, ¿verdad?, que estamos ahí en el aposento adorándolo a Él. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Deuteronomio capítulo 6 versículo 17. Lo que asombraba más a la gente era ver, ¿verdad?, como ellos antes eran esos adoradores antiguos de los ídolos y se habían convertido al Evangelio. Y no nomás eso, estos cristianos tesalonicenses, tan pronto como se convirtieron del paganismo al Evangelio, empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. El servicio que ofrecían era simple, ellos les hablaban a las personas del Evangelio, ellos evangelizaban. Y ellos daban todas las cosas que ellos podían para ayudar a la gente que estaba más necesitada, a la gente que de verdad quizás no tenía, ¿verdad?, cosas materiales. Ellos lo daban. Eran eso, ¿verdad?, dadivosos. Eran muy dadivosos y eso era una de las señales de que ellos habían empezado una nueva vida en Cristo. Una característica esencial de la conducta de estos hermanos era que ellos vivían esperando de los cielos al Hijo de Dios. Ellos estaban listos para ver a Dios. Ellos estaban listos para irse, ¿verdad?, en el aire con el Señor. Y esa es la esperanza de lo que nosotros que servimos al Señor. Es ver el momento en que Él aparece en el cielo, nuestro Señor Salvador. Qué precioso, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Como un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón en la noche. ¿Qué estaremos haciendo nosotros, hermanos, en el momento que vendrá Cristo por su iglesia? Tenemos que meditar en eso. Recuerdo una vez que dijo alguien, yo quiero estar haciendo las cosas correctamente cuando venga el Señor, porque yo no me quiero quedar. Bueno, hermanos, tenemos que seguir fielmente en ese camino, ¿verdad?, hasta el final, porque eso es lo que va a pasar. No sabemos, ¿verdad? Dice la palabra, van a estar dos, uno se va a ir, uno se va a quedar. Y vamos a estar sorprendidos de los que se vayan y de los que se quedan. Porque nomás el Señor sabe de verdad cómo estamos viviendo nuestra vida. Nomás el Señor sabe cómo están las cosas en nuestras casas, en nuestros corazones, en este templo que tenemos del Espíritu Santo. Si lo hemos cuidado o si hemos, ¿verdad?, hecho las cosas como nosotros nos ha placido. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Según sea su obra. Lo que tú has hecho, no lo que ha hecho otra persona, es lo que tú has hecho. Tu conducta, tus palabras, cómo tú has caminado aquí en la tierra, después de que tú has venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque antes vivimos una vida diferente, y después venimos, seamos salvos, y ahora ¿qué hemos hecho con nuestras vidas para el reino de los cielos? Josué sirvió a Dios toda su vida. Antes de morir, él, ¿verdad?, reunió a la nación para que cada uno
entendiera que tenía una responsabilidad de servir al que los había ayudado, guardado y bendecido con todo lo que poseían. Nosotros también debemos de luchar por imitar estos bellos ejemplos para la gloria del Señor. Deberemos nosotros luchar para ser esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de agradecimiento, reconociendo que solo es por la misericordia de Dios que nosotros todavía estamos aquí de pie. Hermanos, si se pueden poner de pie, vamos a orar para despedir el servicio. Que sea Dios, ¿verdad?, ayudándonos a poner en práctica estas palabras, que sean rema en nuestro espíritu para que de verdad podamos ser hacedores y no nomás oidores. Si pueden inclinar su rostro, vamos a orar. Padre glorioso, poderoso que estás en los cielos, tú eres el creador, Padre, del universo. Nos sometemos, Padre, a tu voluntad y te pedimos, Padre glorioso, que tú seas, Padre, perdonando nuestros pecados. Día tras día fallamos, pero sabemos, Padre glorioso, que tú también obras en nuestras vidas. Tú traes, Padre, esa exhortación, Padre glorioso. Tú nos quebrantas, Padre, para reconocer cuando hemos fallado, Padre glorioso. Que seas tú restaurándolo a cada uno de nosotros, Padre glorioso. Que podamos reconocer cuando el enemigo viene y nos ataca, Padre. Que podamos reconocer que solo con tu presencia que seremos salvos, Padre glorioso. Y que seremos dignos de poder ser llamados esos siervos fieles al fin del camino aquí en esta tierra, Padre. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos solo a ti, Padre glorioso. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que esas fortalezas que estén en sus vidas sean quebrantadas en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque solo tu nombre las cosas pueden ser hechas aquí en la tierra. Padre, te pedimos que esas peticiones que estén frente de ti, Padre, sean contestadas a tu tiempo y según tu voluntad, Padre glorioso. Que sean tus ángeles estando alrededor de los vehículos de mis hermanos, Padre, que así como tú los traíste, Padre, tú los lleves con bien. Que en el día de mañana les des fuerza y fortaleza, Padre, para enfrentar cualquier cosa que el enemigo quiera traer en contra de su vida. Oh, tú eres glorioso y tú eres poderoso, Padre. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.